Curso de Romano, clase número 25, martes 29 de julio. Vamos a compartir. Y el objetivo de aprendizaje de hoy día cambia respecto a la semana pasada. Hoy día tenemos un nuevo objetivo de aprendizaje. Entonces, el objetivo de aprendizaje de hoy, que usted, al finalizar el estudio de Romanos capítulo 6, de los versos 6 al 8, debe ser capaz de explicar con claridad cómo la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección constituye el fundamento teológico para la vida cristiana libre del dominio del pecado, y aplicar esta verdad para motivar la obediencia práctica en su caminar diario. Y podríamos extraer de este objetivo algunos objetivos específicos, y podríamos decir que usted hoy día debiera identificar los términos teológicos claves del pasaje y explicar, cuando digo del pasaje estoy hablando de los versos 5 al 8, y explicar su significado bíblico. Creo que además debiéramos describir la secuencia lógica del argumento paulino en este capítulo número 6, particularmente en estos 4 versículos. Unión con Cristo, crucifixión del viejo hombre, anulación del cuerpo del pecado, y diría yo que la liberación también de la esclavitud del pecado. Usted creo que debe ser capaz, hermano, a terminar esta clase, de explicar a cualquiera de nosotros la diferencia entre la muerte física de Cristo y la muerte espiritual del creyente con Cristo, usando, por supuesto, el concepto de representación federal. Acuérdense de lo que vimos nosotros en Romanos capítulo 5, pero además usted debe ser, creo yo, debe comprender o entender, mejor dicho, que al analizar cómo la justificación del pecado del versículo 7 que vamos a ver ahora, porque yo desprendo que usted leyó esta carta, ya la leyó 2, 3, 4 veces, y además usted la leyó no tan solo en una versión, sino que en 2 o 3 versiones que hoy día están, uno entra a Google, ¿cierto? Y hay un montón de versiones, entonces yo les pedí que la leyeran en varias versiones. Y contrastar, ¿cierto?, la condición del creyente en Adán, como éramos esclavos del pecado, con su nueva condición en Cristo, es decir, la libertad para la obediencia, libertad para la obediencia. Y por supuesto, interpretar usted el equilibrio entre la realidad presente de la nueva vida que tenemos y por supuesto, esta esperanza futura de la vida plena ahí en Cristo. Eso es lo que más o menos hoy día debiéramos quedar claro. Seguimos con los temas claves de Romanos capítulo 6, que son 2. Del 1 al 14 está la refutación del antinomianismo. No voy a entrar en lo que es el antinomianismo porque observamos varios minutos la clase pasada de lo que era el antinomianismo. Yo desprendo que usted ya o leyó, ¿cierto?, sus PPT, o o por último buscó, si no quedó muy claro, lo que es el antinomianismo. Y la segunda parte de este capítulo 6 es la nueva esclavitud. ¡Wow! Pero ahora es la esclavitud de la justicia, de los versos 15 al 23. Ahora, cuando hablamos nosotros de estos versículos, debemos, primero que todo, decir, hay una unidad especial muy rica entre estas dos partes, del 1 al 3 y del 4 al 8, que es lo que vamos a ver hoy día. Y esa unión tan especial, amados hermanos, perdón, la tenemos que tratar de comprender, y le insisto, si hay consultas, anótelas en su cuaderno y me las hace al final de la clase. El resumen de la clase pasada es muy sencillo. La primera mirada es esta pregunta escandalosa que el apóstol San Pablo hace,
ahí diciendo en el versículo 1, ¿se acuerdan? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, imaginen que alguien dijera, si Dios perdona más cuando pecamos más, entonces pequemos más para que Dios nos ame más. Y Pablo, ¿cierto?, responde a esta pregunta retórica y dice, en ninguna manera, ¿cierto? Y esta pregunta surgió porque Pablo había enseñado que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí, si mal no recuerdo, el versículo 20 del capítulo 5. Y lamentablemente algunos romanos y también algunos cristianos malinterpretaron este pasaje del versículo 20 pensando que el pecado era bueno porque hacía que la gracia fuera más evidente. Y Pablo va a demostrar por qué, o nos demostró la semana pasada, por qué esta lógica es completamente incorrecta y inclusive hasta blasfemia o blasfema. Por lo tanto, el principio clave aquí en esta primera parte es que la gracia de Dios no es licencia para pecar, sino poder para no pecar. Eso es lo que hace la gracia en el creyente, es una licencia para no pecar. La segunda mirada, ¿cierto?, que es la respuesta categórica del versículo 2, y donde Pablo dice, estáis loco, de ninguna manera se te vaya a ocurrir pensar que si perseveramos en el pecado, Dios va a aumentar su gracia y va a haber más perdón. No, 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 no. De ninguna manera, ¿cierto? Pablo le dice que deben pensar de esa forma. Y Pablo, ¿cierto?, usa la expresión, decíamos nosotros la clase pasada, la expresión más fuerte que es un modismo griego para rechazar esta idea. ¿Cuál idea? De perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Ni lo pienses en el fondo. Y en el español moderno, hoy día, sería como decir, para nada, ni de casualidad se te vaya a ocurrir pensar que si tú pecas más, la gracia de Dios va a aumentar más. Y Pablo no está dando una opinión personal, hermano. Recordemos que todo esto está inspirado por el Espíritu Santo. Pero también, sino que lo que hace Pablo está declarando una imposibilidad teológica absoluta en el fondo. Y es tan imposible como que un muerto pueda correr un maratón. En el fondo eso le dice. ¿Cómo se te ocurre pensar que un muerto pueda correr un maratón? Es lo mismo acá. ¿Cómo se te puede pensar que si perseveras en tu pecado, ¿cierto?, va a haber una gracia abundante? Y Pablo dice esto de ninguna manera, ¿ok? La tercera mirada, que es esta, es que los que hemos muerto al pecado, es decir, usted y yo, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo aquí ya empieza a ponerse un poquito más denso su explicación, porque explica por qué, o nos explicó la semana pasada, por qué es imposible seguir pecando. Porque Pablo dice, porque hemos muerto al pecado. Pero ojo, cuidado, lo veíamos, recuerdo la expresión que usé la semana pasada, pero cuidado, no dice que el pecado ha muerto en nosotros, sino que nosotros hemos muerto al pecado, que es distinto, porque el pecado sigue vivo en nosotros, y lo vamos a ver más adelante. Es como la diferencia entre en que se muera tu jefe malvado, y decir que él ya no existe, versus que tú renuncies a tu trabajo. Es decir, tú ya no estás trabajando para él, más o menos para hacer una comparación. El pecado como ese poder tiránico, ese poder malévolo que tiene, sigue existiendo en el mundo. La violencia, cierto, cada día aumenta y lamentablemente se ha tomado de las iglesias. Pero nosotros, dice Pablo, ya no estamos bajo su autoridad. Su autoridad, aunque vivimos en el pecado, ya no estamos bajo su autoridad, porque hemos cambiado de reino. Antes estábamos en el reino de las tinieblas y hoy día estamos en el reino de la luz, ¿cierto? Que es admirable, dice Pablo. ¿Y cuál es el principio clave que nosotros extrajimos de acá? Bueno, que la muerte al pecado es un cambio de relación legal. Ojo, no elimina, o sea, en el fondo es el cambio de relación legal,
no la eliminación, mejor dicho, del pecado del mundo. El pecado del mundo solo va a concluir o va a salir de este mundo cuando Cristo venga en gloria a reinar con nosotros, ¿cierto? Eh, y la cuarta mirada, ¿cierto? Esta que está acá, que es el versículo número 3, dice que, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, Pablo apela al conocimiento que todos los cristianos debieran tener sobre el bautismo, sobre su bautismo, en cierta manera. Y el bautismo no es solo un símbolo bonito o una tradición religiosa, es una identificación real con la muerte de Cristo. Y cuando fuimos sumergidos en el agua, estábamos declarando públicamente, decía yo la semana pasada, yo morí con Cristo, aunque ese acto legal se produjo en el momento de la conversión, lo que Pablo habla ahí en el versículo 3. Por lo tanto, mi vida anterior terminó, debiera terminar las cosas, si estamos en Cristo, las cosas son nuevas hechas, ¿cierto? Lo que va a ver, lo que va a salir del agua no es que sea algo místico, no es que sea algo, va a salir una nueva persona, pero no es que sea así, un tema simbólico, entiéndanme. No es que usted se sumerge en las aguas y usted va a ser una persona nueva, porque esta santificación es progresiva, ¿ah? Por lo tanto, el bautismo es como el certificado, diría yo, creo que lo dije la semana pasada, como el certificado de defunción del viejo yo, firma el viejo yo, muere el viejo yo, y el certificado de nacimiento del nuevo yo. Y como principio clave, podríamos decir que el bautismo testifica que nuestra identificación con Cristo incluye participar de su muerte y no solo de su beneficio. ¿De su muerte en qué? De su muerte al pecado, en cierta manera. Bien, recuerden que siempre voy a dejar esta lámina acá, ¿cierto? Esta también, y ya damos por comienzo a esta exégesis del libro de Romanos, de los capítulos, clase número 25, de los capítulos 6, versículos 5 al 8. ¿Ya? Yo para estas clases, hermanos queridos, he consultado estos 4 campeones, ¿cierto?, de la exégesis morfológica y lingüística y sintáctica de Romano. Douglas Mood, ¿cierto? Tomás Reiner, Daniel Walancet, ¿cierto? Y A.T. Robertson, ¿cierto? De aquí me he tomado yo, hermanos, para hacer este estudio de Romano que estamos haciendo. Ninguno de estos lo tengo ninguno de estos lo tengo en físico, que no, son carísimos estos libros, hermano. Pero sí los tengo en PDF. Ya yo los ofrecí la semana pasada y nadie los pidió. Bien. Y aquí yo quise comenzar tratando de contestar 4 preguntas antes de entrar en este análisis morfológico que hacemos de los pasajes. ¿Cómo se efectúa realmente esta unión con Cristo? Bueno, la unión que cambia todo, podríamos decir, ¿cierto? Cuando Dios nos injerta en Cristo, ¿ya? Hay momentos en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra vida cristiana, cuando las preguntas se vuelven más urgentes que las respuestas. Y esta es una de ellas. Quizás esta es uno de esos momentos ahora mismo de preguntarnos que si hay alguna pregunta que me debiera causar estremecimiento y me debiera causar mayor gloria al Señor, es esta. Cuando entendamos que cómo se efectúa realmente esta unión con Cristo. Y yo creo que espero que se haya preguntado por qué, después de años, hermano Alejandro, de fe, ¿por qué seguimos luchando con los mismos pecados si estamos unidos con Cristo? O tal vez usted mismo se ha dicho que si somos una nueva criatura en Cristo, pero usted se siente exactamente igual que antes. Estas no son preguntas de cristianos inmaduros. Son las preguntas honestas de personas que toman en serio tanto la gracia de Dios como la realidad de sus propios corazones. Y el apóstol San Pablo enfrentó estas mismas preguntas en Romanos. Él se las hace, por algo tenía que escribirle a la iglesia de Roma.
Y la iglesia había escuchado su enseñanza radical sobre la gracia, Romanos 5:20. De donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿cierto? Y algunos habían llegado a una lamentable conclusión peligrosa. Si Dios nos ama más cuando pecamos más, entonces sigamos pecando para darle más oportunidad de ser grandioso, de ser lleno de gracia, ¿cierto? Es lo que Pablo dice, no, estáis loco, ¿cómo se te ocurre pensar eso? No, 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 estáis loco, no, no, no. Ahora, era una lógica torcida, pero humanamente comprensible, hermanos. Y la respuesta de Pablo no fue un regaño moral ni una lista de reglas más estrictas. En cambio, lo que hace Pablo nos mostró algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la vida cristiana. Y esta es la respuesta a esta pregunta, que cuando Dios nos salvó, no mejora nuestra vida anterior, la reemplaza completamente. Esa es la respuesta. No es que Dios mejore nuestra vida anterior, no, sino que la reemplaza completamente. No nos da herramientas para ser mejores personas. Nos hace personas completamente diferentes. ¡Wow! Espero que esto... La segunda pregunta es, ¿qué significa prácticamente morir al pecado entonces? Y perdóname que me ponga pastoral, no, no pastoral, me ponga... intenta hacer una reflexión y dejemos un poquito la teología, porque creo que es necesario a veces que veamos estas preguntas. Yo creo que aquí hay algo del Señor. ¿Qué significa prácticamente morir al pecado? Cuando Dios nos injerta en su Hijo, que ya lo vimos arriba, porque no es que nos entregue una herramienta para ser mejores, no. Dios revierte, es como que nos mete la mano por nuestra boca, nos da vuelta y nos hace personas nuevas. Bueno, cuando Dios nos injerta en su Hijo, y Pablo usa una imagen que cualquiera persona del primer siglo habría entendido inmediatamente, el injerto. Dice que hemos sido unidos, ¿cierto?, con Cristo en su muerte, ¿cierto? Y hemos sido injertados. Y esta palabra viene del mundo de la agricultura, lo vamos a ver enseguida, donde un jardinero toma una rama de un árbol y la injerta en otro. Los que son del sur me pueden entender un poquito mejor. Se hace un corte y se mete el injerto, se echa barrito, se envuelve y comienza a participar de su misma vida. Recordemos, entonces, eh, si el injerto es exitoso, bueno, la rama no solo recibe nutrientes del nuevo árbol, comienza a participar de su misma vida. Y eso es lo que Pablo trata de explicar aquí. Pero hay algo crucial que entender sobre los injertos, que la rama debe morir a su vida anterior para vivir la vida del árbol anfitrión, que en este caso es Cristo. No puede seguir siendo lo que era, antigua manera de vivir, ¿cierto? Sino, ¿cómo se lo puedo explicar? No puede seguir siendo lo que era y al mismo tiempo ser algo nuevo. O sea, es incompatible. Debe haber una ruptura completa en usted y en mí, una muerte real para que pueda haber vida verdadera. Y esto es exactamente lo que Pablo nos dice que sucede cuando Dios nos une a Él, nos injerta a Cristo. No somos mejorados ni renovados, dije. Somos injertados. Nuestra vida anterior debe morir para que la vida de Cristo pueda fluir a través de nosotros. Es por eso, hermanos queridos, que Pablo puede decir con tanta certeza y con tanta claridad que es imposible seguir viviendo en pecado, porque la persona que vivía en pecado ya no existe. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué significa prácticamente morir al pecado? Esta pregunta. La muerte, en el fondo, que nos libera. Cuando Pablo habla de morir al pecado,
no está usando una metáfora poética, está describiendo de manera magistral algo que realmente sucedió. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Esto no es el yo, que a veces hace cosas buenas y a veces hace cosas malas. Es el yo que pertenecía completamente al reino del pecado, que no podía hacer otra cosa que rebelarse contra Dios. Y ese viejo hombre que éramos usted y yo, no fue enviado a terapia o se le puso un electroshock para revivirlo o puesto en un programa de rehabilitación. No, fue ejecutado. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios vio a toda la humanidad adámica, toda la raza humana caída representada en Adán, muriendo con Cristo. Y cuando resucitó, creó una nueva humanidad, una nueva raza, representada entonces en Cristo, el último Adán. Pero para esto, ¿cierto? Sabemos que debemos creer en todo esto que estamos explicando, para que sea efectivo en nosotros. Y esto explica entonces por qué es tan difícil, amados hermanos, a veces entender nuestra nueva identidad. Fíjese que durante años hemos vivido identificándonos con el viejo hombre, que ya murió, decimos. Es como que si fuéramos ciudadanos de un nuevo país, pero siguiéramos hablando el idioma del país anterior. Seguiríamos las costumbres anteriores. Le pasó a Israel. Sí, seguiríamos pensando como si estuviéramos bajo las leyes anteriores. Y aquí surge la tercera pregunta. ¿Por qué es imposible entonces continuar bajo el dominio del pecado? ¿Cierto? ¿Por qué es imposible? Porque hay un principio legal que cambia todo. ¿Por qué es imposible? Porque hay un principio legal que lo cambia todo. Y Pablo entonces nos da una de las verdades más liberadoras de toda la escritura. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y en el mundo legal de las leyes, ¿ya? Cuando alguien muere, todas sus deudas quedan canceladas y todos los contratos quedan anulados. ¿Sí o no? Cuando usted muere, todas sus deudas quedan canceladas y todos los contratos quedan anulados. Entonces, cuando morimos en Cristo, se produce una transacción legal. Todas las obligaciones quedan terminadas. La muerte es el gran cancelador de deudas. Y esto es exactamente lo que sucedió cuando morimos con Cristo. Todas las reclamaciones legales que el pecado tenía sobre nosotros, porque el pecado se enseñoreaba de nosotros, nos mandaba y hacía lo que quería con nosotros, fueron canceladas. Todas las deudas que teníamos con la ley fueron pagadas, la ley de Moisés. Todos los contratos que nos mantenían esclavizados fueron anulados. No porque encontramos una forma legal de escapar de ello, sino porque la persona que debía esas deudas, que era usted y yo, ya no existe, hermano. Está muerta, pero ha resucitado con Cristo. Imagínese que debes una cantidad enorme de dinero que nunca podrías pagar, y quizás alguno de nosotros está en esa circunstancia. Y tus acreedores, los bancos, te tienen completamente controlado. Entonces legalmente tú mueres, ya dejas de ser hermana Julia, ya dejas de ser hermana María, dejas de ser hermano Alejandro, y cada uno de los que estamos acá, ya para nombrarlos a todos. Imaginemos entonces que usted debe una cantidad grandiosa, millonaria de dinero que nunca podría pagar, y sus acreedores a usted lo tienen controladito. Entonces legalmente usted muere y resucita como una persona completamente nueva, con una identidad nueva. Y los acreedores no pueden tocar a esta nueva persona porque sus reclamaciones eran contra alguien que ya no existe legalmente. Esto es porque Pablo puede decir que es imposible continuar bajo el dominio
del pecado, porque ya usted no le debe al pecado, porque usted es una nueva criatura. Y no es que seamos más fuertes ahora o que tengamos más fuerzas de voluntad o que hayamos aprendido mejores técnicas de resistencia o hayamos aprendido conductas distintas que nos hacen ser mejores personas. No, hermano, es que la persona que estaba bajo ese dominio ya no existe. El pecado puede tentarnos, sí, puede engañarnos para que actuemos como si fuéramos el viejo hombre, pero no puede reclamarnos legalmente porque no tiene derecho sobre la nueva persona que somos en Cristo. ¡Wow! ¿Cuál es la garantía de que viviremos la nueva vida? Hay una garantía, hermano, y Pablo lo dice. La garantía de la vida nueva en el fondo. ¿Y qué viene? Y aquí, por lo tanto, viene la promesa más hermosa de todas. Pablo dice que si hemos muerto con Cristo, y obviamente que lo hemos hecho, entonces también, dice Pablo, viviremos con Él. No, dice, no esperamos que tal vez viviremos, o viviremos si somos suficientemente buenos, o si tal vez nos esforzamos para ser mejores personas. Viviremos porque es una certeza absoluta. Lo vamos a ver en griego, es una certeza absoluta. Y ahí está la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué puede ser tan categórico esto? Porque la misma unión que nos hizo participar de su muerte, nos hace participar de su vida. A su vez, participamos de la muerte en el bautismo cuando somos regenerados, pero a su vez nos hace participar de su vida. Y al participar de su vida, somos obedientes. Si el injerto este que hablábamos al principio fue realmente, y lo fue, ojo, entonces la vida del árbol anfitrión fluirá. El árbol anfitrión en este caso es el olivo. El olivo, ¿cierto? Que se habla ahí en Juan capítulo 15. Por eso que Jesús dice que Él es el olivo y los que son injertados en Él tendrán vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, si el injerto fue realmente, y lo fue, entonces la vida del árbol anfitrión, Cristo, fluirá inevitablemente a través de la rama injertada, usted y yo. No puede ser de otra manera, hermano. Y esto incluye tanto la vida, me pasé, perdón, y esto incluye tanto la vida nueva que llevamos en Cristo, como los efectos que esto produce. Y esto, como le dije, es categórico. Y esto incluye entonces tanto la vida que ya tenemos ahora como la vida plena que tendremos en la resurrección. No son dos vidas diferentes, hermanos. Es la misma vida de Cristo manifestándose primero, parcialmente, ahora, y luego completamente en la gloria, como dice Romanos capítulo 8, los últimos versículos. Bueno, quería compartir, hacer una reflexión pastoral de estas 4 preguntas que creo que son necesarias para que entendamos, ¿cierto? Romanos capítulo 6, que es glorioso, es preciosísimo, hermano. Hice un cuadro acá, ya los versículos 1 al 4 y 5 al 8 forman una unidad teológica perfecta. Declaración, morir al pecado. La explicación, el viejo hombre fue crucificado. Y así sucesivamente. Estúdielo, compártalo ahí en sus redes sociales. Y en esta clase, creo yo que estamos descubriendo entonces que la vida cristiana no es automejoramiento del viejo hombre, sino vivir de una nueva identidad. Si usted realmente ha muerto con Cristo, ¿por qué aún lucho contra el pecado? ¿Y cómo puedo vivir la vida nueva que Cristo me ha dado? Bueno, los versículos 5 y 8 nos mostrarán que la seguridad de nuestra salvación no depende de nuestro desempeño espiritual, sino de la fidelidad de Dios a la obra que Él mismo completó al unirnos a Cristo. Yo no pedí unirme a Cristo. Él, en un acto soberano,
determinó en la eternidad pasada unirme a Él. Estas verdades transformarán su vida, tanto nuestra comprensión teológica como nuestro caminar práctico diario. Bien, hagamos ahí algo con el primer versículo, el 4. Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien, hagamos este análisis morfológico y sintáctico. La expresión del griego sinetafemen, fuimos sepultados juntamente. Este verbo es un verbo aoristo, pasivo indicativo, primera persona plural. Ya, en el fondo es una indicación, indica una acción completa en el pasado con efecto permanente. Esto, que somos sepultados. Es una acción que Cristo hizo por nosotros y nosotros recibimos el efecto permanente, porque somos sepultados juntamente. Él lo hizo porque es un aoristo pasivo. Acuérdense que los verbos en modo pasivo significa que Cristo hizo la acción, nos sepultó juntamente con Él, y nosotros cuando creemos en Cristo recibimos la vida eterna y por ende todo lo que dice después el versículo. Después dice con Él, es una preposición, pronombre personal dativo masculino singular, refiriéndose a Cristo. En Él, con Él, refiriéndose a Cristo. Después viene el diaitou bapsipapso, por medio del bautismo. Es una preposición más artículo genitivo. En el fondo indica el instrumento o medio de la sepultura espiritual. Y luego el verbo fue resucitado, aquí, de los muertos. Es un verbo aoristo pasivo indicativo, ¿ya? Tercera persona singular. Pospasiva indica que fue el Padre quien resucitó a Cristo. Cristo recibió el beneficio, ¿ya? Y cuando la Biblia dice andemos en vida nueva, es decir, caminemos, andemos, verbo aoristo activo subjuntivo, indica propósito o resultado deseado. Bien, tratemos de explicar esto. ¿Cuál es la idea central de este pasaje número 4? Bueno, el versículo presenta la lógica sacramental del bautismo, el bautismo cristiano. A eso me refiero como la participación real en la muerte y resurrección de Cristo. Pablo establece que así como Cristo fue sepultado y resucitado por el poder glorioso del Padre, los creyentes, mediante el bautismo, experimentan una muerte simbólica al pecado y una resurrección a una nueva modalidad de existencia. Luego el versículo número 5, no, estábamos ahí, el versículo 6, Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, nuestro viejo hombre. Hablábamos en las preguntas sobre esto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿cierto? A fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a dejar el análisis morfológico y quiero tratar de explicar esto, ¿ya? ¿Cuál es la idea central de este pasaje? Bueno, Pablo establece acá el fundamento cognoscitivo, ¿cierto?, de la vida cristiana. Porque habla de sabiendo esto, la gnosis, sabiendo, la razón. Y la palabra clave es sabiendo esto, ¿cierto? Pablo comienza con una afirmación de conocimiento, sabiendo esto. No dice sintiendo esto, ni experimentando esto primero, sino que dice sabiendo eso, sino conociendo una realidad espiritual objetiva. Por eso es que la vida cristiana es objetiva. Nuestros cultos deben ser objetivos. Y esto muestra que el creyente debe comprender y creer ciertas verdades para poder vivir en santidad. Nosotros no maduramos en Cristo solo orando, nosotros no maduramos en Cristo solo levantando las manos, nosotros no
perdón, no maduramos en Cristo dando 2 glorias a Dios, 3 glorias a Dios o 15 glorias a Dios. Nosotros maduramos en Cristo cuando comprendemos y creemos ciertas verdades para poder vivir mejor y cómo le place a Dios, ¿cierto? Que nosotros vivamos. Por eso que es, y como segunda cosa de este pasaje, que es lo que Pablo dice, hay un conocimiento doctrinal previo a la práctica. Mire, este es un tema este es un tema de neurociencia, hermano. Mire, el cerebro que usted tiene y que yo tengo, que fue hecho por Dios, para poder hacer algo, primero tiene que pensarlo. Lo piensa primero. No, la noxi que se llaman, hablan los psicólogos. Pensamiento. El cerebro lo piensa y luego lo ejecuta. Esa es la lógica neuronal. Por eso que Pablo, ¿qué es lo que dice en Romanos 12:2? Que debemos renovar. ¿Qué dice? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos renovar? La mente, Exacto, nuestra nuestros mente. pensamientos. Por eso que debe haber un conocimiento doctrinal previo a la práctica. Y el apóstol establece un principio fundamental. La vida cristiana no comienza con el esfuerzo moral, sino con el conocimiento de lo que Cristo ha hecho. Y en este caso, hermanos, el conocimiento de que el viejo hombre fue crucificado con Cristo es cognitivamente es esencial para vivir libre del dominio del pecado. El conocimiento experiencial, de experiencia en cierta manera, o el conocimiento, eh, no me acuerdo el término, de que la crucifixión de Cristo efectuó simultáneamente a la vez, al unísono, la crucifixión del viejo hombre, ¿cierto? Cuando Cristo estaba siendo crucificado, usted estaba simbólicamente siendo crucificado. Y este término denota no simplemente la naturaleza pecaminosa y individual, sino la humanidad adámica, corporativa, caracterizada por la rebelión contra Dios. ¿Y cómo podríamos entonces interpretar ya definitivamente este pasaje? Desde una perspectiva de la Iglesia ortodoxa, o qué es lo que ha creído la Iglesia a lo largo de la historia, este versículo presenta la doctrina de la mortificación del pecado, que Jonathan Edwards expresa muy bien en su libro La mortificación del pecado. Y, y esta doctrina de la mortificación como aspecto objetivo, John Owen, como aspecto objetivo de la santificación, en el fondo la teología histórica distingue entre la crucifixión del viejo hombre, que es un evento histórico, representativo, cumplido en la cruz, y la mortificación continua de la carne, que es un proceso experiencial en su vida como creyente. El viejo hombre, por supuesto, no es una parte del cristianismo que debe ser mejorada, ya dijimos, sino la identidad adámica completa que fue ejecutada judicialmente en la cruz, en Cristo. Y la frase cuerpo del pecado, aquí está, cuerpo del pecado, ya en griego es soma tet amartías, no se refiere al cuerpo físico como inherentemente malvado, sino al organismo humano total, físico, emoción, intelecto, en cuanto instrumentalizado por el pecado. El pecado tenía dominio de la parte física, de la parte emocional y de la parte intelectual. Y todo eso fue crucificado en Cristo y hoy día somos una nueva criatura. Simbólicamente, claro, usted tiene las mismas llagas, los mismos tatuajes, las mismas heridas, pero somos un nuevo
una nueva criatura en Cristo. Y por eso que Pablo dice que para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿cierto? Porque ya fuimos crucificados, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, debemos hacer énfasis que esta anulación no elimina la presencia del pecado en esta vida, no. Contra el perfeccionismo que habla Juan Wesley, no vamos a entrar en ese debate, sino que destruye su dominación legal y su poder de compulsión absoluta, es decir, que ya no tiene dominio sobre la vida del creyente, no debiera tener dominio. ¿Y por qué seguimos pecando? Porque el creyente regenerado o convertido o nacido de nuevo debiera resistir al pecado precisamente porque el viejo hombre, que no podía sino pecar a diestra y siniestra, ha sido reemplazado por el nuevo hombre, que ahora puede obedecer. Y esta interpretación mantiene tanto la realidad de la lucha continua contra el pecado como la certeza de la victoria final. ¿Cómo puedo buscar alguna ilustración un poquito más? Bueno, imagine, amado hermano, con esto vamos terminando, a una persona que vivía bajo un régimen tiránico, pero fue liberado cuando ese gobierno fue derrocado y recibió ciudadanía en una nueva nación libre. ¿Me siguen en el ejemplo? Aunque ocasionalmente pueda actuar según los hábitos del antiguo régimen, por costumbre o confusión, ¿cierto? Su estatus legal ha cambiado completamente. Ya no está bajo la autoridad del dictador. Similarmente, el viejo hombre, es decir, nuestra identidad bajo el régimen del pecado, fue crucificado, fue muerto cuando Cristo derrotó ese sistema que era tirano, que era el pecado en nosotros. Entonces, cuando pecamos ahora, no estamos actuando como ciudadanos del reino del pecado, porque ya no somos eso. Ya no somos, ya no está este dictador tiránico que es el pecado sobre nuestra vida, porque ahora somos esclavos de Cristo. Hay otra persona que es dominio de nuestro, que es Cristo. Por eso que cuando pecamos ahora, no estamos actuando como ciudadanos del reino del pecado, ya no somos eso, sino como ciudadanos del reino de Dios que temporalmente olvidan algunas veces su verdadera identidad. ¿Se entendió? Espero que sí. Si el viejo hombre fue crucificado definitivamente con Cristo, ¿por qué Pablo entonces exhorta repetidamente a los creyentes a mortificar el pecado? Por ejemplo, Colosenses capítulo 3. ¿Y por qué experimentamos continuas luchas contra la obra de la carne? Podríamos decir, como respuesta a esta pregunta, que la crucifixión del viejo hombre se refiere al cambio ontológico, de identidad, en cierto sentido, fundamental de identidad y estatus legal que ocurrió representativamente en Cristo, mientras que la mortificación continua se refiere a la aplicación experiencial progresiva de esa realidad objetiva. Por lo tanto, el viejo hombre, amados hermanos, es la persona adámica completa bajo el dominio del pecado. Los miembros o obras de la carne son manifestaciones residuales de patrones pecaminosos que aún persisten. Es lo que algunos teólogos llaman el pecado residual. ¿Y qué es el pecado residual? Aquí está usted. El pecado era, usted estaba en el reino del pecado, ¿cierto? ¿Me siguen? Amén. Aquí está usted, Amén. usted y yo. Amén. Usted se fue a la cruz, ¿cierto? ¿Sí? Sí. La cruz fue crucificado, fue muerto y usted pasó ahora a dominio de Cristo, ¿cierto? Amén. Pero usted aquí aprendió hartas malas costumbres, pues, Sí. ¿o no? Sí.
y que las arrastra. Pero ahora, Sí. esas cosas que usted arrastra, que es el pecado residual, usted ahora siente odio por esas cosas que usted hace. Aquí no sentía odio, usted se placía de hacerlas. Pero en Cristo ahora, como somos una nueva criatura, el viejo hombre quedó aquí, o sea, el viejo hombre quedó aquí crucificado con Cristo, ahora somos una nueva criatura, pero tenemos el pecado residual, las costumbres, pues, hermano. Nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar. Por eso, ¿qué es lo que tiene que cambiar este pecado residual? ¿Qué lo cambia? ¿Alguien me puede decir cómo cambiamos este pecado residual? ¿Cómo lo podemos cambiar? Alguien que me responda, por favor. ¿Listo? ¿Ah? No, si Cristo ya hizo la obra. Listo. Pero, Ok. ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Mortificar al pecado. ¿Perdón? Mortificar al pecado. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Como usted dice. Obedeciendo su palabra. Obedeciendo. Amén. Y aquí está Correcto. la respuesta, po. Si antes pensábamos de una manera, ahora tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Por eso que Pablo, magistralmente en 12.2, Romanos 12.2, dice, cambien su manera de pensar para que puedan actuar distinto. Porque ya no están bajo el dominio del pecado, sino que estamos bajo el dominio de Cristo. Pero traemos pecado residual. Por eso Pablo dice, sabiendo esto, conocimiento, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, es decir, para que el pecado sea mortificado. ¿Y cómo lo mortificamos? A través de aprender de la palabra, leer las escrituras. Amén. Eso es. Bien, hermanos, voy a tener que ir al hospital. Me dicen que no está muy bien. Así que, bueno, oren Listo. para que Intercederé. sigan ustedes en sus casitas intercediendo. Lamento dejar la clase hasta acá, pero bueno, por razones obvias. Cuente Así con que nuestras cada uno oraciones. ahí esté orando por el pastor Guillermo. Muy Bien, bien. sí. Sí, hermano, gracias. ¿Les parece? Bien, oremos entonces, Señor. Queremos Sí. a esta hora de la noche darte las gracias por lo que has hecho en nuestras vidas el día de hoy. Gracias, Señor, porque a pesar de los momentos difíciles que vivimos, tú te glorificas, Señor. Y como orábamos delante, Señor, pidiéndote misericordia, bondad, y pidiéndote un milagro en la vida de nuestro pastor Guillermo, que las noticias sean alentadoras, Señor, para él, su esposa y para nosotros que la amamos y que lo queremos aún mantener, que nos mantengas con nosotros. Pero hay una voluntad soberana que no podemos ir en contra de ella. Tú tienes propósito, Señor, en la vida de él y ayúdanos, Señor, a comprender si es que es contrario a nuestros deseos. Tú le dijiste a Pablo, no, frente a su oración, y entendemos, Señor, que nuestras oraciones a veces tienen respuestas positivas y te adoramos. A veces tienen respuestas negativas y también te adoramos. Y a veces hay respuestas en que debemos seguir esperando y también te adoramos. Porque usted es un Dios grandioso, un Dios maravilloso, un Dios que usa nuestras vidas para engrandecer tu nombre. Muchas gracias. Te damos a esta hora de la noche y oro por mis hermanos, los estudiantes, los siervos y hermanos que están conectados, que puedan seguir estando en sus casas, Señor, proclamando tu verdad, orando, Señor, e intercediendo por tu siervo. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amados hermanos, Dios les bendiga, cuídense, los voy a mantener al tanto y nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo martes. ¿Ok? Lean el libro, lean el libro que les mandé sobre el bautismo, por favor, léanlo, son 40 páginas, léanlo, Sí, mi hermano. léanlo
léalo, léalo, por favor. Dios les bendiga. Un abrazo, bendiciones, gracia y paz para cada uno de ustedes. Chao, chao.